Una joven mexicana de 21 años salió de su casa para una entrevista de trabajo y terminó enterrada dentro del mismo edificio al que entró confiando en una oportunidad. Nadie la vio salir, nadie la registró, nadie supo o quiso decir qué pasó en ese lugar donde, supuestamente, todo estaba controlado. Mientras su familia recorría calles, buscaba cámaras y reconstruía cada paso por su cuenta, dentro de ese edificio, alguien ya había decidido ocultar el crimen como si fuera basura, esperando que desapareciera sin dejar rastro. Pero esta vez, algo no salió como esperaban, y lo que se descubrió expuso mucho más que un solo responsable. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Edith Valdés. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Durante la madrugada del viernes 17 de abril de 2026, en el sótano de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, la escena que se descubriría marcaría el punto más oscuro de toda la historia. En el área de estacionamiento, oculto bajo un montículo de arena y dentro de una bolsa negra, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. El lugar no era un espacio cualquiera. Se trataba de una zona de tránsito vehicular dentro del inmueble, lo que hacía aún más inquietante la forma en que el cuerpo había sido ocultado. Todo indicaba que quien lo colocó ahí conocía perfectamente la dinámica del edificio. De hecho, una de las principales hipótesis planteadas por las autoridades apuntaba a que el responsable sabía que los camiones de basura pasaban por el lugar los días viernes. Bajo esa lógica, la intención habría sido que las bolsas fueran retiradas sin levantar sospechas, como si se tratara de residuos comunes, eliminando así cualquier rastro del crimen. En ese momento, la identidad de la víctima aún no había sido confirmada oficialmente. Sin embargo, las circunstancias del hallazgo, el contexto en el que se produjo y la presión social que ya comenzaba a escalar, hacían evidente que no se trataba de un hecho aislado. Era el desenlace de algo que había comenzado horas antes y que, para entonces, ya había movilizado a una familia entera. Tras el hallazgo, la información comenzó a circular rápidamente. Primero como versiones extraoficiales en redes sociales y algunos medios, luego como una noticia que se iba consolidando con el paso de las horas. Sin embargo, aún faltaba lo más importante: la confirmación oficial sobre la identidad de la víctima. Esa confirmación llegó poco después a través de un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, que validó lo que muchos ya temían. El cuerpo encontrado correspondía a Edith Guadalupe Valdés Saldívar. La jefa de gobierno también se pronunció públicamente, condenando el crimen y reconociendo la gravedad de lo ocurrido. Pero mientras la información se hacía pública, la familia vivía el proceso de una manera completamente distinta. Aunque ya habían visto lo que circulaba en internet, se aferraban a la incertidumbre, esperando una confirmación directa por parte de las autoridades. Esa notificación no llegó de inmediato. Tuvieron que esperar cerca de 3 horas después del anuncio oficial para ser llamados a reconocer el cuerpo. Fue finalmente al mediodía de ese mismo viernes cuando, entre lágrimas y abrazos, los familiares salieron de las instalaciones de la Fiscalía confirmando lo que ya era inevitable. La víctima era Edith. En medio del dolor, ese momento no solo representó el cierre de la búsqueda, sino también el inicio de una exigencia: entender qué había pasado y quién era responsable. Pero antes de seguir con la investigación, es necesario conocer quién era Edith y cómo llegó a ser la protagonista de este video. Edith Guadalupe Valdés Saldívar tenía alrededor de 21 años en 2026. Había nacido en la Ciudad de México y crecido en el seno de una familia numerosa, rodeada de tíos, tías y primos, en un entorno donde la cercanía familiar era constante. Para ese momento, se encontraba cursando la universidad.
Su vida seguía una rutina bastante clara: estudiar, planear su futuro y mantenerse enfocada en sus objetivos. Aunque como cualquier joven disfrutaba salir con amigos, lo hacía dentro de un entorno controlado, sin conductas que generaran preocupación. De acuerdo con el testimonio de su padre, Raúl Valdés, Edith tenía un carácter reservado. Mantenía una comunicación constante con su familia, especialmente con su madre, a quien le informaba a dónde iba y con quién estaba. Esta dinámica era parte de su forma de ser. Además, se encontraba en la búsqueda de una oportunidad laboral que le permitiera aportar económicamente en casa. Tenía planes claros y una visión definida de su futuro. Nada en su entorno hacía prever que terminaría involucrada en una situación de riesgo. Sin embargo, sería precisamente en ese intento por avanzar, por conseguir un empleo, donde comenzaría la secuencia de hechos que terminaría en tragedia. En abril de 2026, Edith encontró lo que parecía ser una oportunidad concreta para avanzar en uno de sus objetivos: conseguir un empleo. La oferta apareció a través de redes sociales, un medio cada vez más común para este tipo de convocatorias. Para ella, representaba la posibilidad de empezar a generar ingresos y apoyar en su hogar, algo que llevaba tiempo buscando. Tras establecer contacto, se le indicó que debía presentarse a una entrevista. La cita fue fijada para el miércoles 15 de abril a las 5 de la tarde, en un departamento ubicado sobre una de las principales avenidas de la ciudad mexicana. Aunque el formato podía parecer poco convencional, no había elementos inmediatos que encendieran alarmas en ese momento. La dirección fue compartida y el encuentro quedó confirmado. Edith, siguiendo sus hábitos, informó a su familia sobre la cita, les indicó a dónde iba, con quién se reuniría, y como medida adicional, envió su ubicación mediante celular. Este detalle, que formaba parte de su rutina, sería más adelante uno de los elementos clave para reconstruir lo ocurrido. Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, Edith salió de su casa rumbo a la entrevista. Para trasladarse, abordó un mototaxi solicitado mediante una aplicación, con destino a la ubicación previamente acordada. Durante el trayecto, todo transcurrió con normalidad. Minutos antes de las 5 de la tarde, llegó al punto indicado. Tal como se pudo comprobar mediante cámaras de seguridad de la zona, Edith descendió del vehículo, se quitó el casco y caminó unos metros hasta ingresar al edificio. La escena no mostraba nada fuera de lo común. Personas transitando, actividad habitual, un entorno que no parecía representar ningún riesgo. Ese momento sería el último registro confirmado de ella con vida. Después de cruzar esa entrada, no hubo más comunicación. Su teléfono dejó de responder y no volvió a saberse nada de su paradero. Al inicio, su familia pensó que simplemente estaría ocupada en la entrevista. Sin embargo, con el paso de las horas y ante la ausencia total de contacto, la preocupación comenzó a crecer. Lo que en un principio parecía una demora normal, empezó a transformarse en una situación alarmante. Ya entrada la noche, y sin haber logrado comunicarse con Edith, sus familiares decidieron acudir personalmente al lugar donde debía haberse realizado la entrevista. Al llegar al edificio, se encontraron con una respuesta que no solo generó desconcierto, sino también una profunda sospecha. El personal de seguridad y la administración del inmueble aseguraron que Edith nunca había ingresado. Para respaldar esa afirmación, mostraron la bitácora del edificio, en la cual no figuraba su nombre. Incluso después de que la familia presentara una fotografía de la joven, la respuesta fue la misma: nadie la había visto. La situación se volvió aún más extraña cuando se les informó que el departamento al que supuestamente había sido citada no existía. Ante esto, los familiares solicitaron revisar las cámaras de seguridad del edificio, pero la petición fue rechazada. El argumento fue que se requería una orden de cateo para acceder a ese material. A pesar de estas negativas, la familia tenía dos elementos que no encajaban con esa versión: la ubicación enviada por Edith y la certeza de que ella había llegado al lugar. Sin embargo, al intentar activar los protocolos oficiales de búsqueda, se toparon con un nuevo obstáculo. Les indicaron que debían esperar hasta 72 horas, bajo la posibilidad de que la joven se hubiera ausentado voluntariamente. Para sus familiares, esa explicación no tenía sentido. Conociendo sus hábitos, su forma de actuar y la comunicación constante que mantenía, descartaban completamente esa posibilidad.
Convencidos de que esperar no era una opción, los familiares de Edith iniciaron su propia búsqueda. Con una única pista comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. En ese proceso, no estuvieron solos. Amigos, vecinos e incluso un investigador privado se sumaron al esfuerzo, a pesar del costo económico que implicaba. En cuestión de horas, lograron obtener grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Fue ahí donde apareció la primera evidencia contundente. En las imágenes se observaba claramente a Edith llegar en el mototaxi, y segundos después, se le veía ingresar sola. La escena no mostraba signos de alerta, pero ese registro cambiaba por completo la versión inicial del personal del inmueble. Edith sí había entrado, y lo más inquietante, no existía ninguna grabación que mostrara su salida. A partir de ese momento, todas las sospechas se concentraron en ese edificio. La familia también logró identificar que en uno de los pisos funcionaría una supuesta empresa relacionada con trabajos de limpieza, que podría estar vinculada con la oferta laboral que había recibido Edith. Además, reconstruyeron cómo debía ser el proceso de ingreso: tocar un timbre, indicar a quién se visitaba y pasar por un control donde se registraban los datos. Esto implicaba algo clave. Alguien tuvo que haberle abierto la puerta y permitido su entrada. Una secuencia que no coincidía con lo que sostenían desde la administración. Una vez dentro del edificio, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos aplicaron pruebas de luminol con el objetivo de detectar rastros hemáticos que no fueran visibles a simple vista. Fue en ese proceso donde surgió una pista clave. En el lugar, se encontraron objetos personales pertenecientes a Edith. Este hallazgo no solo confirmaba su presencia dentro del inmueble, sino que reforzaba la hipótesis de que algo había ocurrido ahí. A partir de ese momento, la búsqueda se intensificó. La revisión continuó de manera mucho más exhaustiva. Cada espacio del edificio comenzó a ser analizado con mayor detalle, siguiendo las posibles rutas internas y puntos donde podrían existir más indicios. La lógica de la investigación ya no era la de una desaparición sin rumbo, sino la de un hecho ocurrido dentro de ese mismo lugar. Fue esa línea de trabajo la que, horas más tarde, terminaría conduciendo a un descubrimiento mucho más grave. Uno que transformaría por completo el caso y confirmaría que ya no se trataba de una búsqueda, sino de una escena criminal. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación dio un giro definitivo. El caso comenzó a ser tratado bajo el protocolo de feminicidio, mientras el cuerpo de Edith era trasladado para la realización de la necropsia correspondiente. Los primeros resultados revelaron que presentaba lesiones compatibles con golpes, lo que apuntaba directamente a una agresión física como parte del crimen. Más adelante, se determinaría que el arma utilizada habría sido un destornillador, un elemento que añadía un componente aún más violento a lo ocurrido. En paralelo, la Fiscalía informó que se mantenían diversas líneas de investigación activas, entre ellas, el análisis de videograbaciones, entrevistas a posibles testigos y el procesamiento completo de la escena. Sin embargo, también comenzó a tomar relevancia otro frente: las posibles irregularidades en la actuación de las autoridades. Durante una conferencia, la fiscal general reconoció la gravedad de los señalamientos realizados por la familia, especialmente en relación con los retrasos en la respuesta inicial y la presunta solicitud de dinero por parte de funcionarios públicos. Ante esto, se anunció la intervención de la Unidad de Asuntos Internos y la separación preventiva del personal involucrado, mientras avanzaban las investigaciones administrativas y penales. De esta forma, el caso ya no solo se centraba en esclarecer el crimen, sino también en revisar el comportamiento de quienes debían actuar desde el primer momento. Mientras avanzaban las investigaciones, surgieron nuevos elementos que ampliaron el contexto del caso. Uno de los más relevantes fue el testimonio de una joven que aseguró haber recibido, en diciembre de 2024, una oferta laboral en la misma dirección donde Edith fue vista por última vez. Según su relato, tras responder a la publicación, le indicaron que debía presentarse sola y sin identificación. La oferta, además, estaba dirigida exclusivamente a mujeres. En su caso, se le propuso un supuesto empleo como cuidadora de niños, aunque decidió no acudir. Un detalle adicional llamó la atención. Tiempo después, el número de contacto desapareció.
Este testimonio llevó a las autoridades a abrir una línea de investigación para determinar si existía un posible esquema más amplio, incluso relacionado con trata de personas. A esto se sumaron las declaraciones de un periodista que había vivido en el edificio, quien describió un sistema de seguridad estricto. Múltiples vigilantes, control de accesos, cámaras en distintas áreas y ascensores que funcionaban con tarjeta. Bajo esas condiciones, el hecho de que Edith ingresara y no existiera un registro oficial generaba aún más interrogantes. Además, la familia insistió en que debía investigarse la posible responsabilidad de la administración del inmueble, no solo por las inconsistencias detectadas, sino por la posibilidad de que en ese lugar se estuviera citando a jóvenes bajo condiciones específicas. Cuando el caso parecía avanzar sin respuestas claras, un anuncio cambió el rumbo de la investigación. La fiscalía informó la detención del principal sospechoso, el vigilante del edificio, identificado como Juan Jesús, quien llevaba aproximadamente 3 meses trabajando en el lugar. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, este sujeto habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido. La hipótesis se sustentaba, entre otros elementos, en la presencia de manchas hemáticas encontradas en la caseta de vigilancia. Tras su detención, fue presentado ante la justicia y se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, el proceso no avanzó de inmediato hacia una resolución, ya que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, posponiendo la audiencia para determinar su vinculación a proceso. Al mismo tiempo, surgieron versiones que añadieron aún más incertidumbre. La familia del detenido aseguró que era inocente, mientras que su abogado denunció presuntas agresiones durante la detención y afirmó contar con un video que podría cambiar la línea de investigación. Según su versión, en ese material aparecería otro hombre ingresando al edificio con distintas mujeres. En paralelo, comenzó a circular en redes un video que, según algunos usuarios, mostraría a un hombre distinto en compañía de una mujer dentro del inmueble, en una actitud cercana. Aunque no existía confirmación oficial sobre su relación con el caso, el material alimentó las dudas. El caso de Edith Valdés no solo deja al descubierto un crimen brutal, deja en evidencia un sistema que reaccionó tarde, que puso obstáculos cuando cada minuto contaba y que, según su propia familia, incluso llegó a pedir dinero para hacer lo que debía hacer desde el inicio. Mientras ellos, sin recursos ni autoridad, lograron en horas lo que las instituciones no hicieron en el mismo tiempo. La diferencia entre actuar y esperar se volvió imposible de ignorar. También deja una pregunta incómoda sobre ese edificio. Un lugar con controles, cámaras y protocolos, donde una joven pudo entrar, desaparecer y ser ocultada sin que, aparentemente, nadie viera nada. ¿Falla individual? ¿O algo más grande que aún no se ha querido revelar? Y mientras el principal sospechoso enfrenta el proceso, las dudas siguen creciendo. Versiones cruzadas, posibles nuevos implicados, testimonios que apuntan a algo más estructurado, y una verdad que aún no termina de encajar del todo. Ahora la pregunta es directa. ¿Realmente ya sabemos todo lo que pasó dentro de ese edificio? ¿O apenas estamos viendo la superficie? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.